Hola, mi querido aspirante a crononauta. Bueno, hoy ya estamos en el día 36, que lo maravilloso de este día es que es el Yux de mi hijo, de Nicolás. Así que feliz, feliz cumple Yux, hijo. Bueno, la nomenclatura de hoy es E10, ¿ok? E es el sello de tiempo, el sello número 16, y 10 es el tono de la energía que se va a estar factorizando el día de hoy a través de este sellado de tiempo, que es la letra E, y entre ambos crean una unidad de tiempo llamada Yux, que en la naturaleza duran un día. Es lo que utiliza la naturaleza, la creación, Dios, como quieras llamarle, lo que la inteligencia omniabarcante del afuera tuyo, etcétera, está creando la creación en base al Yux de cada día. ¿Ok? Yo soy diseño. Bueno, acá te lo sintetizo. Yo soy diseño es porque es el rayo violeta. El rayo violeta es el rayo del diseño, del arte diseño. Amarillo con rayos violeta es porque el sello es amarillo y el rayo obviamente es violeta como te lo dije antes. Con la ciencia de la vida, eso es porque el sello número 10 es de la vida. ¿Ok? Tenés el 2, el 6 y el 10 son de la vida, siempre. Perfecciono con el fin de cuestionar. Y la ciencia es la, la temática fundamental de la vida. ¿Ok? No hay vida si no hay ciencia. La ciencia avala la vida. De por sí todo lo que estás viendo, todo lo que tenés desarrollado como vida está realizado en base a la ciencia de la vida de esta creación. Y la ciencia de la vida de esta creación es la que ha estudiado la humanidad desde hace muchísimo tiempo. Todas las ciencias son de la vida. Perfecciono con el fin de cuestionar. Bueno, es un día para perfeccionarte, para perfeccionar, y por eso es yo perfecciono. Sea lo que hagas hoy, hacelo para lograr la perfección, y en este caso es con el fin de cuestionar, ya que la letra E es la que cuestiona. ¿Ok? Produciendo la intrepidez, que es la esencia de la letra E. O sea, vas a cuestionar para poder ser cada vez más intrépido. ¿Está? Esa intrepidez se obtiene a través de las preguntas que inteligentemente la letra E cuestiona. Por eso sello la salida de la inteligencia, lo dice ahí abajito bien aclarado. La inteligencia es el poder del día de hoy. Hoy es el día de la inteligencia, básicamente, ¿ok? Y lo que se está sellando con este sello de tiempo de la letra E es la inteligencia, ¿ok? Con el tono planetario de la manifestación. Bueno, eso está más que claro. El tono número 10 es el tono de la manifestación. Es cuando se manifiesta el propósito de la onda. Acordate que la onda que estamos viviendo es del conocimiento, es para conocer, comenzó con la letra G, entonces ese propósito que vos estableciste al comienzo de esta onda, el día de hoy se puede manifestar, se logra la manifestación de la onda. ¿Ok? Me guía el poder del florecimiento. Eso es porque el florecimiento es el poder que está guiando a la inteligencia el día de hoy y el florecimiento es el poder de la letra O. Por lo tanto, el guía de hoy es O3 y eso lo podemos chequear y verificar en el oráculo. ¿Ok? El que está arribita de ahí es O10, no O3, disculpa. Bueno, hoy tengo un día medio corto, así que lo más importante de un día de la manifestación y sobre todo el poder de la inteligencia es que pongas toda tu atención en el cuestionamiento. Acuérdate de Shakespeare. Su gran frase es ¿ser o no ser? Esa es una gran pregunta. ¿Ok? Entonces, el día de hoy es el día de las preguntas. No todas las preguntas obtendrán una respuesta, pero ya el hecho que se produzca la pregunta, eso desarrolla todo lo demás. Hace posible que la inteligencia favorezca la búsqueda de la respuesta. ¿Ok? Entonces, hoy que tenés el poder de la inteligencia, aprovecha para hacer preguntas. Hacerte preguntas, recibir preguntas de otros. Las respuestas van a surgir porque las respuestas surgen cuando hay un gran flujo de inteligencia, cuando el poder de la inteligencia está presente. ¿Ok?
Seguimos mañana y mañana con un poquito más de tiempo abordamos algunos otros temas más de esta cronomeditación. Chau, chau.